Compañeros, disculpen la interrupción, pero era nuestra obligación recordar a nuestros hermanos de Bagua, 33 fallecidos, asesinados por la policía, como ustedes han visto, en una actitud realmente increíble de desparpajo del Estado para fusilar prácticamente a estos compañeros. Más de 10 años no ha habido justicia, 12, 13 años, recién ha habido una aplicación de la Fiscalía para poder condenar a los causantes de esta barbarie. Sin embargo, esta situación y este espíritu de los aguajunas continúa, sigue vigente su capacidad de poder mantener su poder, su autogobierno, su capacidad de lucha, pero sin embargo, estas muertes siempre son dolorosas, fuertes, dejan una huella muy profunda que son parte de la historia de la lucha de los pueblos por su emancipación, por su verdadera independencia, por el autogobierno. Muy bien, estamos entonces ahora ya con Leonidas Isa, compañero del Ecuador, que va a desarrollar un poco sus experiencias, compartir con nosotros sus experiencias. Pero antes quería comentarles, mi estimado compañero, que prácticamente tenemos en la sala también a los compañeros del Consejo de Autoridades Originarias de Puno. Los van a saludar el compañero, no sé si está el compañero Leopoldo, el compañero José Carlos, el compañero Rubén Darío, cualquiera de ellos, por favor, se presente para poder saludar al compañero Leonidas Isa, que está allá en la sala. ¿Está el compañero Rubén? Hermano Jorge, Adelante. Sí, 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 compañero, queremos presentarlo. Este compañero Leonidas Isa de la CONAI. Queríamos presentar a usted como parte, como ex Apumaicu del Consejo de Autoridades Originarias. bien, estimado hermano Jorge, quiero en primer lugar agradecer por esta oportunidad al grupo emancipador que ha venido motivando procesos de reflexión, procesos de acompañamiento en el devenir de las luchas de nuestros pueblos. Y esta ocasión estimo es oportuno expresarle un saludo muy fraterno, cordial a nuestro hermano Leonidas Isa. Estoy seguro que en algún momento nos hemos visto en Ecuador a través del hermano César Pilataxi, quien hizo lo posible en muchos momentos que desde Puno podamos participar en algunos eventos que solían organizar en años anteriores. Y hemos escuchado siempre sus mensajes a nuestro hermano Leonidas, invitado, por ejemplo, el día 26 de marzo del año 2023 en la primera convención que se llevó a cabo en la ciudad de Ilave. Claro, su participación ha sido virtualmente y su mensaje ha sido recepcionado por todos los hermanos y hermanas autoridades originarias que formamos parte del Consejo de Autoridades Originarias de Maycus, Gilacatas y Mamatayas de la región Puno. Hermano Leonidas Isa, tu lucha es nuestra lucha. Nuestra lucha es también parte de los pueblos del Abya Yala. Es, tiene un propósito de restituir nuestro sistema de autogobierno de origen ancestral que felizmente, como aymaras, como quechuas y como pueblos amazónicos, somos vigentes, considerando que la historia milenaria que de mañana realmente, hermanos, validero, encaminados todos nosotros en esos procesos de liberación que había iniciado nuestro Japagapumalco, Tupac Amaru y Micaela Bastidas, Tupac Katari y Bartolina Sisa. Hermano Leonidas Isa del CONAI,
bienvenido y estamos muy agradecidos por compartir vuestra experiencia. Muy buenas noches, hermano. Gracias, hermano Rubén Darío. Muy bien, hemos presentado a nuestro compañero Leonidas, tiene mucho que compartir, pues vamos a tratar de sintetizarlo lo mejor posible. Si le permite, compañero, vamos a presentar el video de Alpa de ustedes previamente para que puedan tener un contexto los compañeros de la sala de cómo es que se viene organizando la CONAI. Así que un segundo, vamos a localizar el vídeo que me parece muy interesante para poder compartirlo. Audio Jungle. Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, coincidimos en que el territorio es más que un espacio físico o geográfico. Para nosotros, el territorio es una entidad vital fundamental que alberga nuestra historia, cultura, identidad, espiritualidad y cosmovisión, y nos permite construirnos sociopolíticamente. El territorio es el sustento de la vida y la armonía de los pueblos indígenas. Lo cuidamos y defendemos como parte de nuestro patrimonio ancestral. El territorio es también el escenario donde ejercemos nuestros derechos colectivos, como la autodeterminación, la consulta previa libre e informada, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, la justicia indígena y la participación política basada en la gobernanza desde una relación profunda con la madre tierra. Ashpamanta, por la tierra o nuestra tierra. Es el grito colectivo en todas nuestras movilizaciones. Es una consigna que expresa la lucha histórica de los pueblos indígenas por el reconocimiento y la titulación de sus territorios ancestrales. Ashpamanta también es una iniciativa que busca garantizar el derecho a la titulación de los territorios ancestrales indígenas, dando seguridad jurídica y fortaleciendo la tenencia, control y gobernanza de los mismos. Nosotros concebimos a lo largo de todos estos años que hemos estado, hemos entendido que el territorio no es solo la parte tangible, es decir, no es la parte superficial, no es la parte donde uno no se pueda mirar y, digamos, tocarla, sino más bien también la parte inmaterial, es decir, todo el tema del vínculo histórico, del vínculo a través de las mitologías que nuestros abuelos nos han enseñado. Si no tengo territorio, no puedo desarrollar el derecho a la soberanía alimentaria. ¿Dónde desarrollo la soberanía alimentaria? Es en el territorio. Si no tenemos territorio, ¿cómo implementamos? En este caso, uno de los derechos que es la implementación de la organización social propia. ¿Dónde desarrollamos? Es en la convivencia dentro de un territorio comunitario. Entonces, para que se pueda llevar a cabo la implementación de todos los derechos, hay que primero recuperar el derecho al territorio. Antes era libre de la contaminación de ríos, de las carreteras, ampliación de la colonización, y eso no había antes. Ahora actualmente están invadiendo sin consentimiento de nosotros ampliar carreteras o poner mecheros grandes o tanques grandes de las plataformas. El riesgo que estamos viviendo es la invasión o el ingreso de las personas externas dentro de los territorios
Cuando una comuna, cuando un pueblo, cuando una nacionalidad ejerce su autoridad en su territorio, no lo respeta. Es decir, están vulnerando la Constitución de la República del Ecuador en lo que refiere a un Estado plurinacional e intercultural. El 75% de los territorios mejor cuidados están en los pueblos indígenas. Hay esta connotación de que si encontramos oro en un lugar sagrado, para los pueblos simplemente no se puede sacar el oro. ¿Por qué? Porque están acabando con lugares tremendamente simbióticos, tremendamente importantes para nosotros. Por ejemplo, el agua. Si nosotros no cuidamos del agua en el territorio, simplemente sin el agua no se puede desarrollar absolutamente nada en el territorio. Por ello debemos entender desde esta cosmogonía de los pueblos indígenas que andamos luchando por defender la vida en el territorio, para relacionarnos como seres humanos, para relacionar con la madre naturaleza y para relacionar con nuestros apus, con nuestros seres tutelares que conviven con nosotros en el territorio. Las nacionalidades nos caracterizamos primero por la identidad, porque partimos de territorio. Allí hacemos, digamos, la identidad, porque tenemos el recurso, tenemos el agua, y desde este punto de vista, una nacionalidad sin territorio no podemos decir que somos nacionalidades. Los pueblos somos responsables de que el territorio es un sitio sagrado donde los pueblos y nacionalidades desde milenariamente hemos vivido. En la actualidad conformamos nuestros guardias indígenas para que ellos sean vigilantes de nuestro territorio a nivel global. Como Estado ecuatoriano pueden decir muchas cosas. Nosotros siempre fuimos guerreros. O sea, sin guerrero nosotros no existiríamos, ¿no? Entonces no son terroristas, son defensores. Eso nosotros hemos analizado, nosotros como Guaraní de Pastaza, con nuestra organización y también con las comunidades y también con nuestras autoridades tradicionales como Piquenani, decimos, como con los sabios, reflexionamos para fortalecer la guardia indígena que se llama Meyebay, es como soy como el jaguar. Entonces tenemos como ya algunos años como haciendo ejercicio en el territorio. Ejercicio quiero decir como tener como su derecho propio, autogobierno, tener la voz, cómo se dialoga, cómo se cuida en nuestro territorio. Estamos haciendo el registro de monitoreo. Primeramente decir que nosotros no somos terroristas, las guardias indígenas no son terroristas, no somos nada gente armada, no estamos preparándonos para pelear o para tener una guerra con el Estado o con cualquiera. Nosotros somos cuidadores de nuestro territorio, cuidadores de nuestra cultura. Dentro de nuestra cultura, el anaco significa la tierra y la faja es lo que nos mantiene unidos entre la tierra y el ser humano. Así como las personas, las mujeres especialmente, en su vientre dan vida a más personas, a más seres humanos, la tierra nos da la oportunidad de formar nueva vida, de nuevas plantas, de conservar nuestra naturaleza, nuestra agricultura originaria. Yo creo que la voz de la mujer no solamente es cuando coge un cargo, la voz de la mujer también viene dentro de su núcleo familiar, porque es la mujer que guía a su familia y la mujer es la que comunica a su familia, la mujer también es la que informa a su familia. Entonces desde ahí ya va avanzando un progreso hacia la información comunal, hacia la información legislativa, judicial, política, porque incluso la mujer ya ha avanzado en altos cargos, en altas funciones. A través de la medicina nos fueron enseñando nuestros abuelos cómo debería ser el rol de la mujer y del hombre. Entonces nosotros tenemos la misma igualdad entre el hombre y la mujer. En una organización estamos mujeres y hombres, 50-50 para poder trabajar, porque a las mujeres siempre nos están escuchando y somos las mujeres que llevamos las voces hacia las comunidades más pequeñas. Continuar la lucha, si es posible en las marchas, si es posible las demandas, estar hombres y mujeres y niños para que la lucha sea reflejada desde juventud hasta los sabios. Nosotros defendemos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro idioma y también todo selva es como nuestra vida y también todo bosque es como nuestro, es un lugar sagrado, es muy importante para nosotros. Como nuestro cuerpo es un templo y el templo se refleja en donde vivimos, el único lugar donde podemos respirar, beber agua. Y no
No podemos decir que de aquí nos podemos marchar. Es el único lugar que tenemos para vivir. Entonces, hay que cuidarlo. Sea por la vía administrativa, sea por la vía de la justicia ordinaria, o sea por la sentencia indígena, por las vías que sean, pero vamos a garantizar la titularización de nuestros territorios a nivel de los pueblos y nacionalidades. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? En Ecuador, durante los últimos 50 años, el Estado ha declarado, en consulta y unilateralmente, al menos 1.2 millones de hectáreas de territorios indígenas ancestrales como áreas protegidas. No hay una política pública que proporcione algún mecanismo para que los pueblos y nacionalidades indígenas obtengan títulos de propiedad de sus territorios ancestrales que se encuentran dentro de las áreas protegidas y el patrimonio forestal nacional. Los territorios ancestrales son espacios colectivos de vida, donde las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercen su autoridad, manifiestan su identidad y preservan su cultura, de acuerdo con su cosmovisión. La titulación de territorios ancestrales es un derecho constitucional de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, en la práctica, este derecho ha sido negado por el Estado. Bonito me ve. Nuestro derecho. Nuestra decisión. ¡Viva la Conalle! Muy bien, compañeros, hemos estado viendo un poco la dinámica que tiene la Confederación Nacional de Comunidades y Naciones Indígenas en Ecuador, así que vamos a dar paso ahora al compañero Leonidas Ista, que nos va un poco a resumir principalmente las luchas actuales que tienen, los desafíos que tienen enfrentando en este momento con el Estado, que es para nosotros un Estado colonial también acá en Perú. ¿Cuáles son los desafíos que tienen? ¿Cuál es la experiencia? Y quizás nos va a dar una parte también sobre el movimiento de los pueblos originarios a nivel del mundo, en la medida que ha estado participando recientemente en una conferencia de la OEA respecto al cambio climático y cómo afecta a los pueblos indígenas. Una intervención que nos permita poder a toda la sala, a los que estén interesados en preguntar, en hacer algunas ideas adicionales, que les permita complementar la información entre los dos pueblos hermanos que están luchando por el mismo propósito y que es necesario compartir experiencias y avanzar juntos, porque la integración realmente de América Latina y de los pueblos viene a partir de las naciones, de los pueblos que se quieren emancipar de este Estado. Adelante, compañero Leonidas, muchas gracias por su tiempo y su disposición. Adelante. Queridos hermanos, querida familia ampliada, queridos compañeros y compañeras, hago llegar mi saludo cordial a nombre del Consejo de Gobierno de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, la CONAIE. En este momento tengo el honor, el privilegio también de conducir en este tiempo una de las luchas más arraigadas en el Ecuador. Creo firmemente que solo los propósitos colectivos van a llevar a un camino que pueda cambiar nuestras condiciones de vida. En ese sentido, queridos hermanos, ahora ecuatorianos, ahora peruanos, ahora bolivianos, argentinos, pero venimos de una misma matriz histórica, cultural, y creo importante que por un momento hay que borrar fronteras, porque lo que han hecho desde 1810 a 1830, construir las repúblicas, lógicamente para parcializar, para crear parcelas de dominio, como fueron nuestros estados, como son nuestros estados en su debido momento, el nacimiento de las repúblicas, en esta disputa interburguesa que hasta ahora tenemos. En ese sentido, ha sido tremendamente ocultado la memoria de los pueblos indígenas. Somos civilizaciones con más de 6.000 años, en donde no hemos tenido ninguna relación con una vida
externa de nuestro territorio, con Europa, con Asia, con cualquiera de las civilizaciones que también desarrollaron. Pero sin embargo, ahora en este tiempo, en estos 500 años, nos han tratado como a muchachos, como niños en pañales, como que no tuviéramos nuestros códigos de vida, nuestros sistemas de vida, nuestros sistemas culturales, nuestros sistemas de producción, nuestro sistema de salud, nuestros sistemas de justicia. Nos tratan como si fuéramos nada. Por ello, en mi país, en el Ecuador, el nacimiento de la República, en el artículo 68 dice claro, dice que delega, el Estado ecuatoriano delega a los padres párrocos de la Iglesia Católica que puedan ser nuestros protectores de esta raza indígena miserable y abyecta. Así dice la Constitución naciente de la República, que ha cambiado en estos casi ya 200 años. No ha cambiado nada para los pueblos indígenas. Si lo que ha cambiado ha sido por nuestra lucha, no porque las clases que han dominado nuestras sociedades, han dominado nuestras repúblicas, ahora los estados modernos, no es que ellos por conciencia o por una condición básica de sobrevivencia de la humanidad hayan cedido derechos. Ha sido gracias a las luchas que ha permitido ahora en el Ecuador tener una constitución por lo menos escrita, que eso nos ha permitido profundizar más la lucha. Un Estado plurinacional, donde en teoría está volver a recuperar toda la esencia de las sociedades anteriores a las repúblicas, o sea, nosotros. Un sistema de vida comunitaria, un sistema de vida colectiva, un sistema que piense y repiense sobre las sociedades colectivas. Por ello creo importante en este tiempo compartir con ustedes 4 temas centrales. 1, las luchas tienen que pragmatizarse y tienen que evidenciarse en los cuerpos jurídicos de los estados. Para nosotros este cuerpo jurídico ha sido la Constitución, en donde recoge los elementos centrales. 4 temas para nosotros que ha sido de vital importancia. Y uno creo que compartimos con ustedes a nivel mundial, a nivel continental. 1, el tema de los derechos de los pueblos indígenas a nivel global. Se discutió luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial y se logró instalar, ¿no es cierto?, el reconocimiento en la OIT, el artículo 169 de la OIT, donde garantiza los derechos para los pueblos indígenas y tribales, dice así, ¿no es cierto? Luego de ese debate, 20 años, reconoció en el 2008 el tema de los derechos declarados en las Naciones Unidas. Y en agosto de 2016, también la OEA reconoce y ratifica los derechos de los pueblos indígenas a nivel continental. Este es un tema importante. No por lo que está escrito, sino por lo que nosotros vamos a hacer con la lucha en las calles, enraizadas en nuestros territorios, para que lo que está escrito, eso pueda cumplirse. Aquí mismo, en el Ecuador, para nosotros es importante y creo es para ustedes también que podamos compartir esta experiencia. Bolivia ya lo tiene. Los países primeros declarados a nivel continental como estados plurinacionales. Dentro de esta idea de la plurinacionalidad se reconoce en el Ecuador los 21 derechos colectivos. Los 21 derechos colectivos para los pueblos indígenas que convierten en derechos humanos, que vienen derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, pero con total y absoluta responsabilidad de autodeterminación que los pueblos necesitamos aquí en el Ecuador, en el continente y en el mundo. Un segundo tema importante, nos parece, en términos jurídicos en el Ecuador hemos logrado también declarar los derechos de la naturaleza. En este momento estamos en una disputa como no se pueden imaginar. ¿Quién tiene la titularidad de los derechos colectivos? Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Quién tiene la titularidad de los derechos de la madre naturaleza? Está en disputa. El Estado dice que el Estado tiene la titularidad de los derechos de la madre naturaleza. Nosotros decimos que somos nosotros, los hijos de la madre tierra, los que vivimos en el territorio, somos los titulares de ese derecho. Sin embargo,
tenemos un proceso de violencia frente a nuestros derechos que hemos ido día a día luchando con una sociedad tremendamente patriarcal, una sociedad tremendamente colonial, y que eso no ha permitido construir este tercer tema, la ansiada sociedad intercultural, donde en el Ecuador vivimos 6 identidades diferentes y dentro de la identidad de los pueblos indígenas convivimos 18 pueblos indígenas y 15 nacionalidades indígenas. En esta pequeña diferenciación entre nacionalidad y pueblo. Además de esto, un cuarto tema. En el Ecuador hemos logrado institucionalizar 3 tipos de democracia. La democracia representativa, la democracia directa y la democracia comunitaria. La democracia comunitaria es la visión desde los territorios, desde el sentir del ser comunitario, ¿no es cierto?, en la disputa de entender en una sociedad que debe construirse a una sociedad intercultural. Estos 4 elementos me parece importante que no es salido de la cabeza de los juristas, no es salido de la cabeza de los dirigentes, ni es siquiera la cuota individual de todos los dirigentes históricamente que han luchado. No lo es. Es gracias a la lucha colectiva que día a día, meses a meses, años a años, han ido construyendo que ahora lo hayamos logrado constitucionalizar. He hecho un primer esquema de manera general que quiero yo saludar en todos los rincones del mundo. Una necesidad urgente de levantar procesos de lucha, procesos de resistencia, procesos de reivindicación, declaraciones de autodeterminación e implementemos, desempolvando la historia, nuestro sistema de vida. Me parece tremendamente importante que en estos tiempos nos demos el tiempo, los tiempos jodidos también, pero nos demos los tiempos para poder conversar entre los diferentes territorios. Ahora, nosotros como CONAIE trabajamos 5 ejes, en las cuales me parece importante compartir con ustedes. No sé cuánto tiempo tengo, 5 minutos, 7 minutos. No problema, lo escuchamos, lo que sea necesario. Es importante tu experiencia. Trabajamos 5 ejes. Un primer tema que quiero compartir, y seguramente podemos hacerlo aquello, y creo que están las plataformas organizativas a nivel continental, pero no están funcionando. Para nosotros es de vital importancia. Es lo más sagrado. Y eso es lo que en este momento estamos construyendo con las nuevas generaciones. Los niños, los adolescentes, los jóvenes. Si no le dices la historia, ¿cómo llegamos a parar en este momento, en el 2024, luego de pelear 500 años? Si no logras cultivar en la conciencia, en el corazón, en la cabeza de nuestras generaciones, estamos jodidos. Por más doloroso que haya sido, nuestra historia hay que contarla, hay que encariñarla, hay que encorazonarla, hay que hacer que amemos nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de autodeterminar. Entonces, el primer tema, hemos ido haciendo toda esta estructuración organizativa en el Ecuador. Nosotros tenemos 5 niveles de organización. Eso hemos logrado constitucionalizar. Entonces la Constitución dice, ¿quiénes son los titulares de derechos? No son los indígenas. Aquí también hay una diferenciación. No son los indígenas individuales, no son los indígenas ciudadanos, no son los indígenas peleando por sus derechos individuales. No. Para tener los derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador, lo hemos logrado constitucionalizar como actores colectivos. Por eso son derechos colectivos. Por ello somos sujetos colectivos. ¿Y quiénes son esos sujetos colectivos? La comuna, la comunidad, el pueblo, la nacionalidad. ¿Y esto qué denota? Para que puedas tener comuna, para que puedas tener comunidad, que puedas tener un pueblo, que puedas emerger como nacionalidad, el derecho mayor es el derecho al territorio. Este es un tema fundamental, hermanos queridos. Si no logramos emancipar en el mismo territorio, simplemente nos avasallarán. Podemos tener todos los derechos declarados, nos avasallarán.
por la cual mecanismos de defender ese territorio, ¿cuál ha sido? Lo que está declarado legalmente, el derecho a la consulta previa, libre e informada, consentimiento, si es que hay algún acto administrativo o legislativo en nuestros territorios, pero ahora hemos profundizado más. Fortalecimiento de nuestra capacidad de autodeterminación y a partir de esa autodeterminación como territorios, también la implementación de sistemas de guardias comunitarias, sistemas de justicia indígena complementarios. Entonces, en ese territorio autodeterminado, con sistemas de seguridad, con sistemas de justicia, se vuelve tremendamente convivibles. Se vuelven autodeterminados sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros territorios, nuestra alimentación, nuestra soberanía alimentaria, nuestra medicina. Pero eso también tenemos que entrar a enfrentar con el modelo capitalista que está en el día a día. Todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que sacar ganancia, convierten en mercancía. Entonces tenemos este problema de que todo lo que pasa en las comunidades siempre están intentando convertir en mercancía. Entonces, este es el primer tema que me parece importante. Quisiera visitar en algún momento en Perú. Conocemos de la historia dolorosa también, ¿no? De años pasados, de los niveles de lucha que se dieron en disputas en los territorios desde una visión política, ideológica. Todas las formas de lucha, la que tengan que hacer los pueblos, debemos respetar. Todas las formas de lucha. En ese sentido también respetamos esta autodeterminación. Un segundo tema que trabajamos, estimados compañeros, es el tema, teniendo la capacidad organizativa en estos 5 niveles, ¿no es cierto? Trabajamos la implementación de los 21 derechos colectivos. Entonces aquí hemos dicho que para implementar los derechos debe ser de manera integral, bajo 7 principios. Principio de reciprocidad, complementariedad, dualidad, vitalidad, circularidad y territorialidad. En estos procesos hemos dicho que si vamos a aplicar el derecho a la justicia indígena, tiene que estar articulado el derecho a la educación, a la salud, a la convivencia, a la autodeterminación. No se puede declarar o no se puede avanzar en la implementación de los derechos de manera disgregada. Creo que hemos estado haciendo algunas cuestiones mal en muchos años. Entonces nos volvemos especialistas en educación y solo vemos la educación. Nos volvemos especialistas en salud, entonces nos convertimos únicamente a hacer una parcela en salud. Nos fortalecemos en soberanía alimentaria, entonces concentramos. Entonces no puede haber especialidades. Si no hemos dicho tiene que ser de manera integral, lógicamente hay competencias que muchos compañeros van a tener afinidad en cada competencia, pero tiene que estar articulado como una convivencia de manera integral. Entonces aquí hemos logrado, ¿no es cierto?, el derecho mayor al territorio, educación, salud, soberanía alimentaria, nuestro idioma, nuestro sistema de vida, la resignificación de la cosmogonía, la resignificación en este momento de las fiestas agrofestivas, porque estamos relacionados directamente con la madre tierra. Este es el segundo eje. Un tercer eje que trabajamos es la plurinacionalidad, o sea, nuestra relación de nuestros pueblos y nacionalidades peleando la autodeterminación. No estamos peleando un estado dentro de otro estado, no, estamos dentro de un estado, por desgracia 200 años que nos han seguido dominando, pero somos pueblos autodeterminados que regulamos sobre el sistema del estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero articulamos en esta idea de la plurinacionalidad, entonces relacionamos con los 5 poderes del estado. El poder ejecutivo, ustedes han visto cómo hemos llevado a cabo las luchas en el 2019-2022. Entonces, desde esta autodeterminación no dejamos que nos impongan, tampoco imponemos, pero jamás dejamos violar nuestros derechos que están en el territorio. Por lo tanto, decimos, nuestra agenda con el Ejecutivo, lo que permite sostener en el territorio. Relación con el Legislativo. Hemos logrado en estos 2-3 años, hemos logrado participar en 15 cuerpos jurídicos legales en el Ecuador. En este caso, la ley de comunas, la ley de tierras y territorios, la ley de educación intercultural bilingüe, la ley de comunicación comunitaria, la ley sobre minería que en este momento están profundizando cuál es nuestra visión, la ley de consulta previa libre informada, la ley de sistemas de recursos hídricos no parcializados, sino mirar de manera integral en el legislativo.
en la función judicial, en el sistema de justicia en el Ecuador, hacemos respetar que aquí hay dos sistemas, sistema ordinario y sistema de justicia indígena, por la cual nos llevamos bien, hemos hecho incluso firmar los convenios para que respeten por igual, pero sin embargo no es suficiente. Tenemos criminalizados por aplicar justicia indígena, tenemos criminalizados por defender los derechos colectivos. Nuestra relación con el poder del Consejo Nacional Electoral, nuestro derecho a la democracia comunitaria. Entonces, en este tercer eje de trabajo, hemos dicho, con nuestra autonomía, con nuestra autodeterminación, relacionamos con este Estado colonial. Desde ahí vamos poquito a poquito cambiando finalmente lo que podamos construir en el futuro. Cuarto eje de trabajo, nuestra agenda internacional. Aquí es un punto que necesitamos profundizar, hermanos, ahora del Perú, pero que vivimos, que venimos de la misma matriz, Tahuantinsuyo, Aviala. En la agenda internacional hemos actuado en tres campos. Nuestra primera relación con los pueblos indígenas hermanos a nivel continental. No hemos logrado unificar. Creo que tiene que volver a rehabilitarse las organizaciones como la CAOI, las organizaciones a nivel andino, la COICA a nivel amazónico. Hemos visto que están disputándose por recursos, por quién controla las ONGs. No puede ser aquello. No hemos logrado volver a articular la plataforma o la organización madre, la Aviala. No se cambia dirigentes, no se renuevan cuadros, pero hemos tenido de alguna manera una agenda a nivel continental con los pueblos indígenas. Un segundo tema, hemos incidido en los organismos multilaterales como la ONU, cambio climático, recuperación en la biodiversidad, que tienen organismos oficiales dentro de Naciones Unidas, las famosas COPs, ¿no es cierto? Y que en este momento, gracias que ustedes me han escuchado, hemos participado en el Foro Mundial de los Pueblos Indígenas que me permitieron hablar en el Pleno de las Naciones Unidas. Y ahora hemos logrado incidir en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasil sobre el caso del cambio climático. ¿Cómo estamos viviendo los pueblos indígenas en este proceso del cambio climático? Entonces, en este segundo espacio hemos incidido en los organismos oficiales de Naciones Unidas. Y el tercer tema, la relación y la articulación con las entidades cooperantes. No podemos aceptar, no podemos normalizar que en este caso las diferentes cooperantes u ONGs que reciben recursos en muchas veces de las mismas multinacionales que están contaminando en diferente lado, ¿no es cierto? No pueden ser que ellos mismos estén poniendo recursos para levantar agendas de pueblos indígenas y resulta que no entregan el 1% y el 99% en donde está quedando en la intermediación. Entonces hemos dicho recursos para con eso mismo seguir luchando por la vida de los pueblos indígenas. Y un quinto tema, finalmente el fortalecimiento institucional. En el fortalecimiento institucional hemos dicho, la CONAIE tiene que tener la capacidad administrativa, tiene que pensar en una política de autofinanciamiento. No podemos seguir viviendo de esta relación colateral con las ONGs cooperantes. No, nosotros reivindiquemos la economía comunitaria y que sostengamos institucionalmente estos 5 niveles de estructura organizativa. Les quiero compartir, seguramente les voy a cansar mucho. Si me ponen a hablar, yo puedo hablar toda la noche y no me canso. Y si me voy a un territorio, tampoco me canso. Y hasta cuando la madre tierra nos tenga con vida y con fuerza, seguiremos claritos como el agua, transparentes, luchando por la vida de los pueblos indígenas. Ahora tenemos que levantar la cabeza. No podemos andar agachados la cabeza como nos tuvieron 500 años en el tiempo del Huasipungo, en el feudalismo, agachados la cabeza, besando la mano del patrón. No, ahora con cabeza erguida, con frente en alta, vamos luchando, queridos hermanos, en todos los niveles. Y si es que esto significa la muerte, que la muerte sea una semilla para que levanten más voces en nuestros territorios a nivel continental. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Si hay alguna pregunta, muy dispuesto a hacer. Muchas gracias, hermano Leonidas. Muy excelente los puntos que has tratado, porque son realmente algo que ha dado a CONAIE la fuerza, la confianza y el éxito de muchas de las luchas, a pesar de que todavía no hay un cambio, por supuesto, como señala del Estado colonial, pero sin embargo, la capacidad de presión, la capacidad de empoderamiento que han tenido es algo que efectivamente necesitamos en todos los países de la Aviala y por supuesto, en especial en el Perú.
Queríamos por eso dar la palabra primero a los compañeros de Puno que han logrado cristalizar un consejo de autoridades originarias, han elegido sus propias autoridades, han eliminado prácticamente todos los que han sido las elecciones verticales que hacía el Estado con tenientes gobernadores, prefectos, subprefectos, y han generado una fuerza capaz de poder realmente gobernarse por ellos mismos. Y han empezado este proceso y es una de las comunidades originarias, digamos, mucho más grandes que las que hemos tenido en Perú. Por eso esto surgió a partir justamente de la insurgencia que se desarrolló el fines de diciembre del 22 y todo el 23 empezó a cristalizarse algo que ya venía germinando, que es el quinto congreso que se ha realizado últimamente, y quería dar la palabra o a Rubén o a Baldo para que puedan, ver si está alguien, compañeros del consejo también, el mismo, o Vladimir. Adelante, Baldo, para empezar. Baldo, adelante. Hermano Jorge, muy buenas noches a través tuyo. Saludar a toda la audiencia. Me van a disculpar, estoy en trayecto, en el camino, no podía conectarme y escuchar del todo, pero sí, desde ya agradezco al hermano Leonidas Sisa, ¿no? De aquí, de la distancia, un grande abrazo, que siga la lucha de los pueblos originarios, de toda su cosmovisión que nosotros necesitamos fortalecernos, necesitamos trabajar arduamente para poder consolidar nuestras fortalezas. Nuestras demandas no están olvidadas, ¿no? Necesitamos partir del principio de un autogobierno, ¿no? En esa normativa que nos ampara a través de la OIT, del proceso de autodeterminación de los pueblos. Y eso implica no solamente la estructura social, sino que necesitamos una autodeterminación tanto política, jurídicamente, ¿no? Nosotros necesitamos sobre todo restablecer nuestras autoridades originarias en términos jurídicos, hacer con que nuestras autoridades jurídicas tengan el mismo nivel de las autoridades ordinarias. Ese creo que es un camino que necesitamos ya trazar y hacer con que la pluralidad jurídica sea restablecida, porque hoy en día veamos que todas las instancias jurídicas del país, principalmente en esta parte de la región, no estamos viendo que están entrando en un franco colapso, y creo es necesario ya discutir dentro de los pueblos originarios la rediseñación de todo este proceso, ¿no? De este marco jurídico que solo el nuestro te podrá restablecer, dado que estamos viendo todo un sinfín de normativas que cada vez más complican una vida cotidiana de una forma como nosotros la mencionamos, ¿no? De una forma del buen vivir. En ese sentido, agradecer también, ¿no? A todos los hermanos, de alguna forma, para poder decir de que el día de hoy, ¿no? Estamos con mucha tristeza. También recordamos el 6 de junio del 2010, donde nuestros hermanos, ¿no? Aguajún han tenido que sufrir de la misma forma como hace el diciembre del 2023, nosotros los pueblos aymaras quechos hemos sufrido, ¿no? Con la tristeza de tener, ¿no? Las muertes que nadie quiere en esta vida. Sin embargo, el Estado represor, pues, ¿no? Como en aquella vez del día 6 de junio, ¿no? Ha reprimido a muchos de nuestros hermanos que están en la parte oriental, nos referimos a los hermanos Aguajú. Bien, hermano Jorge, a través suyo también, ¿no? Echar esos lazos de fortaleza con el hermano Leonidas. Seguro estamos que estaremos ya desarrollando actividades en conjunto, dado que nuestro hermano ex Apumalco, hermano Rubén, también está muy comprometido en continuar este proceso de trabajar las relaciones con otras regiones también. Muchísimas gracias, hermano Jorge, y a todos presentes. Bueno, muchas gracias también, Baldo. Pasamos de Puno a Ancash. No sé si el compañero Salvador o el compañero Urbano puede expresar de qué manera están trabajando el tema del empoderamiento de los redes. Salvador, adelante. Muchísimas gracias, quiero Jorge, agradecer al expositor, creo que nos ha iluminado una perspectiva
de cambio de paradigma como opción al eurocentrismo, al occidentalismo. A mí creo que me renueva esa energía de seguir luchando por un proyecto alternativo que se asemeja y que de hecho toma como opción política lo que son pues propiamente el paradigma cultural de los pueblos originarios. Para mí es conmovedor escuchar todo un proyecto, un recorrido realizando la CONAI en Ecuador y que lo he seguido de cerca, ¿no? Por la información de esto de la tecnología que actualmente existe. Solamente quisiera incidir y tal vez por ahí aclarar algunas dudas acá al presidente, al líder de la CONAI, sobre este aspecto, porque yo vengo del movimiento universitario, soy de derecho, y tal vez por ahí, ¿no? Pudiéramos complementar algunos aspectos que tengo dudas, que abren un camino por las corrientes latinoamericanas y también mucho más nutridas de lo que son los pueblos originarios, ¿no? Por todo este movimiento que viene reconstruyéndose en lo que es Bolivia, Perú y Ecuador. Hablaba sobre la complementación en la justicia. Esto, al menos en el Perú, se está dando como un sistema jurídico de los pueblos originarios subsidiario al sistema jurídico colonial que actualmente tenemos, ¿no? Él lo dice, complementar a la justicia del sistema jurídico vigente, por ejemplo, de Ecuador, el que existe, o propiamente estamos hablando de un nuevo paradigma del derecho o un nuevo paradigma jurídico de los pueblos originarios, ¿no? ¿Y a dónde apunta ese proyecto? Otro punto sobre lo que hablaban, y también lo hablan los pueblos originarios del sur del Perú, es sobre apegarse a la normativa vigente, que lo tiene positivo, después el convenio 169 de la OIT, ¿no? Y yo ahí quisiera referir al artículo 16 del convenio 169 de la OIT en su inciso 2, ¿no? Y lo voy a leer literalmente porque creo que estamos endiosando una herramienta jurídica vigente que nos sirve mucho a los pueblos originarios, pero que no avanza más allá de lo que es el proyecto liberacionista de los pueblos originarios, ¿no? Porque en su inciso 2 del artículo 16 de esta normativa internacional que dice, cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no puede obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional. Entonces, la consulta previa, todos sabemos, creo que al menos en el Perú, y seguramente así será en Ecuador, que la consulta previa no tiene derecho a veto. O sea, existe el procedimiento de hacer la consulta, de que pueden aceptar o no los pueblos, pero en realidad es un procedimiento formal, burocrático, que al final de cuentas, bajo argumentos legales, jurídicos, del status quo, se va a poder hacer la reubicación a la fuerza de estos pueblos originarios, de sus tierras, y lastimosamente, pues el Estado los va a avasallar, ¿no? Porque dice que es dueño de la tierra, del subsuelo y del aire. Eso nos dice, ¿no? Entonces, pensamos nosotros que si bien es cierto, son herramientas que sirven a los procesos de emancipación, pero no es suficiente. Otro punto, se habla mucho también con estos proyectos reivindicativos de las organizaciones de los sujetos colectivos, de lo que habla el expositor, que se tiene que institucionalizar, instituir derechos de los pueblos originarios, pero también tenemos que ser conscientes que el derecho, el sistema, el paradigma de los pueblos originarios jurídicamente no instituye demasiado, porque eso sería hacerle el juego a la corriente eurocéntrica, blanca o criolla de institucionalizar todo, y bajo ese paradigma, pues no, creo que no están los pueblos originarios, sino están en un paradigma mucho más práctico, mucho más cotidiano, mucho más dinámico en la realidad concreta de lo que viven, pero sí institucionalizan muchos aspectos, ¿no? Tienen principios fundamentales, lo que lo dijo.
pero institucionalizar mucho es una herramienta muy peligrosa. Otro aspecto, y creo que esto ya en sede nacional de Ecuador debe existir, es el tema de la titulación de los territorios, de las tierras de los pueblos originarios. Esto es un proyecto del derecho crítico que se viene realizando en América Latina y que creo que todavía muchos intelectuales que producen conocimiento en el ámbito del derecho, de la filosofía, no lo tienen muy claro, ¿no? Hablar de dos paradigmas del derecho moderno, del derecho público y el de derecho privado, conllevan a que dentro de estas grandes esferas del derecho no se concatena lo que viene a ser el derecho comunitario, y forzar a esas dos paradigmas que tiene el derecho moderno sería un grave error, porque el derecho comunitario no entra ni en el derecho público, que su mayor representante es el Estado, ni en el derecho privado, que su mayor representante es el propietario, sino el derecho comunitario se avecina un paradigma mucho más que vendría a ser el derecho común, el derecho comunitarista o lo que le podría denominar los pueblos originarios. Entonces, el derecho de los pueblos originarios no entra en un paradigma del derecho público de un Estado, ni en un derecho del paradigma privado del propietario. Entonces, no sé por ahí a dónde apuntan, porque tienen bastante experiencia, porque tiene bastante trascendencia líder, me gustaría escucharle, ¿no? Tal vez estos aspectos, tal vez más inquietantes que tengo por el momento. Y agradecer su exposición, ha estado muy interesante, veo que las cosas lo tienen muy, muy claras. Muchas gracias. Gracias, Salvador, de la región de Ancash. Leonidas, si quisieras comentar, adelante. Solo voy a pedir 1.000.000 de disculpas. Con esta intervención voy a tener que retirarme. Hubiera quedado más tiempo, solo que mi hijo el día de hoy cumplió años, así que lo tengo esperando en este No, momento, con toda razón, porque no hay problema. estaba Sí. esperando con los compañeros que coordinaron conmigo, no podía quedar mal con usted. Solo por esta vez. En otro momento, cuando visite Perú, pues ahí conversaremos. De acuerdo. A ver, 3 elementos me parece importante. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Me parece importante, en otro momento seguiremos debatiendo. Abrazos Correcto, grandotes. muchas gracias, Muchas gracias. Leonidas, a ti por este tiempo y por excelente explicación que nos ha dejado bastantes instrucciones. Gracias por tu ilustración. Hasta pronto y cumple con tus obligaciones familiares. Lo entendemos perfectamente. Muy bien, vamos a dar paso entonces a Rubén Darío, que nos va, o si está el compañero del Consejo, para poder conocer la síntesis de las últimas experiencias del Consejo de Autoridades Originarias, los planes que tienen inmediatamente. Si está Rubén Darío todavía, adelante, por favor, lo escuchamos. Gracias, hermano Jorge. Brevemente, mencionar de que en los 3 congresos últimos que se ha organizado, los acuerdos fundamentales es constituir e implementar el Tribunal de Justicia Comunitaria. Y creo que en ese respecto el hermano Leonidas ha expuesto de manera mucho más, digamos, gráfica, ¿no? Y eso nos ayuda para poder considerar en nuestro proceso. El otro tema, hermanos, es el tema de la creación de la escuela comunitaria de la Madre Tierra, que tiene que ver el tema de la educación en formación de valores, en ciencia y tecnología y muchos temas que a nosotros nos interesa. El otro tema, sabemos, hermanos, es garantizar la soberanía alimentaria, pero haciendo uso de la tecnología de procedencia ancestral. Me refiero, por ejemplo, la conversación con la madre naturaleza a través de plantas, animales silvestres, etcétera. Esto ya tiene que implementarse. Ahora, el otro tema es espiritualidad y salud. Lógicamente, nuestros pueblos tienen muchos recursos como medicina alternativa y el tema de la espiritualidad es fundamental para nosotros, para reafirmarnos
reafirmarnos desde el pensamiento que cotidianamente, de alguna manera, aún conservamos en nuestras prácticas. El otro tema es, de hecho, el fortalecimiento institucional del Consejo de Autoridades. Mira, a diferencia de lo que el hermano Leonidas nos ha comentado, son avances que ellos han venido desarrollando desde muchos años atrás. Eso creo que ayuda a ellos a avanzar en la forma como nos ha expuesto esos 5 puntos, 7 puntos que nos comenta. Pero esas referencias deberán ser consideradas en nuestro proceso también, ¿no? Ahora, ya hemos concretado, por ejemplo, para empezar con este proceso, con la nueva directiva que dirige Nuevo Apumalco, el hermano José Carlos Gutiérrez y el hermano Leonidas Quispe. Ayer hemos estado, antes de ayer hemos tenido una reunión, por ejemplo, con el gobernador regional, Richard Anco, y ahí ya hemos avanzado en, por ejemplo, definir las personas que van a asumir la dirección no, la responsabilidad de la dirección de pueblos andino-amazónicos. Estos 2 días hemos estado en eso. Y les comento, hermanos, ya se ha determinado que el día 21 de junio vamos a llevar a cabo, eso ya está definido, la ceremonia del Marataca, el cambio del ciclo anual, ¿no? Ese es el calendario ancestral que felizmente todavía nuestros abuelos, nuestros ancestros habían conservado y lo estamos tomando ya como parte de la actividad del Consejo de Autoridades Originarias. Y se les hace extensiva nuestra invitación desde Puno para que puedan participar. Va a ser en la comunidad o en el centro poblado de Mulla. Esto queda en el distrito de Ilave de la provincia de El Collao. El lugar específico es Wilcauta. Es el lugar sagrado que refiere a la casa del sol, ¿no? Wilcauta quiere decir la casa del sol, ¿no? Entonces, ahí se va a llevar a cabo, va a empezar la actividad a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, y eso, la ceremonia ritual demorará hasta las 9, 10 de la mañana. Luego va a haber una presentación de danzas que las distintas provincias que formamos parte ya del Consejo de Autoridades Originarias vamos a concentrarnos. Ahora, después vamos a tener eventos eh, o mejor dicho, convenciones en 4 zonas: zona sur, zona norte, nororiente, centro. Entonces, todo eso ya está coordinado con el apoyo de la gobernación regional. Y bueno, lo cierto es que todos estos procesos tienen que servirnos, demostrar a la sociedad peruana en su conjunto y a nivel del continente y del mundo que los pueblos andinos amazónicos originarios estamos articulándonos de una manera diferente. Creo que desde el Perú sí podemos hacer una articulación mucho más, y esto el hermano Leonidas está comentando, me parece excelentísimo. No se trata en efecto de generar una relación interna nomás, ¿no? Como pueblos indígenas nomás, sino sí o sí tenemos que articular con otros sectores de la sociedad peruana. Eso quiere decir sectores populares, ¿no? De diversas formas de organización existentes, ¿no? Bien, hermanos, yo creo que hay una labor que seguir caminando, seguir avanzando. No desmayemos en este proceso y saludarles una vez más y agradecerles a todos ustedes por estas oportunidades que siempre ustedes han motivado. Muy buenas noches, hermano Jorge. Muy buenas noches, Rubén Darío. Ya tenemos entonces en agenda 2 temas y una invitación. El tema de agenda, creo que vamos a preocuparnos en trabajar el tema de la justicia comunitaria a partir de algunos expertos que puedan traer de los pueblos originarios
no solamente de Ecuador, sino también de Colombia, quizá de Brasil, para que puedan hacer un intercambio y entender un poco este fenómeno y contribuir así a que se diseñe en los pueblos originarios del Perú una fórmula que sea adaptable a la propia realidad, su historia, sus tradiciones y también a la experiencia de los pueblos de otros lugares. En segundo lugar, esto vamos a coordinarlo con Salvador Solís, por favor, atento, porque vamos a pedir tu recomendación para que pueda hacer como invitamos, a quienes invitamos y hacer algo que también se combine con lo académico, alguien que esté trabajando ese tema y que podamos hacer una buena ronda para que pueda ser ilustrativo de cómo se realiza la justicia comunitaria y cuáles son los aspectos fundamentales que se tienen. Finalmente, creo que están informándonos el compañero Rubén Darío de los acuerdos. El 21 de junio tenemos el compromiso de estar en este evento en el Collao, muy bien, justamente para lo Walkie Puta, pero que parece un centro muy importante, que luego de convertirse en un centro turístico, más allá de eso, es en realidad un centro cultural de suma importancia que le está reivindicando el Consejo de Autoridades Nacionales. Me parece que es una labor estupenda, fantástica, porque realmente reivindica más allá de lo turístico el valor espiritual que tienen estas ruinas que se encuentran ahí. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia, por su participación. Vamos a trabajar rápidamente los materiales para que puedan disponer ustedes de distribución a todas las instituciones, a todas las redes, tanto la exposición central de Salvador Solís como la exposición final del compañero Leonidas Issa, su introducción y su parte final, y también la parte de los desarrollos, digamos, las presentaciones de Rubén Darío y algunas otras exposiciones que nos parecen importantes difundirlas. Muchas gracias a todos por su presencia, su participación. Hasta muy pronto.